nosotros veníamos en un formato tradicional de la prestación de servicios de salud, donde teníamos que siempre tener contacto persona a persona desde el punto de vista de prestación de servicios. En el momento que aparece la pandemia, donde es un riesgo estar en contacto persona a persona, y por otro lado, donde se entra al aislamiento social. Pues esto nos llevó a dos escenarios principalmente, como oportunidades que nos llevaron a plantear nuevas estrategias. La primera de ellas es que teníamos unas personas que sufren de enfermedades crónicas que en el momento que entran al aislamiento social, desafortunadamente no pudieron asistir a hospitales o a centros de alta complejidad para determinadas valoraciones médicas, principalmente en las poblaciones de área rural y en las poblaciones, digamos, de regiones como tal. Entonces, al no permitirse ese desplazamiento, de alguna manera tenemos que entrar a abordar los controles para estas personas y pues acá aparece una primera oportunidad para empezarlo a hacer a través, digamos, de la transformación digital. Por otro lado, viene la prestación de servicios de alta complejidad alrededor del COVID y también del no COVID. ¿Esto a qué hace referencia? Básicamente hace referencia a que muchas instituciones de las regiones tuvieron que empezar a prestar servicios, principalmente alrededor de cuidado crítico, sin tener el talento humano con experiencia o con formación en estas áreas principalmente. ¿Eso qué implicaba? Que tenían sus médicos especialistas en otras áreas de la medicina, pero no en cuadro crítico. ¿Cómo empezar desde los centros donde teníamos o donde tenemos personal formado y con experiencia en cuadro crítico? ¿Cómo ayudarle a esas regiones a prestar este servicio? Entonces, aquí fue donde empezamos nosotros a mirar cómo nosotros, como expertos en cuidados intensivos, le ayudábamos a un especialista no experto en cuidados intensivos de cualquier región del país que no tenía esa experiencia y que les tocó de un momento a otro, sin tener el tiempo suficiente de prepararse o de entrenarse para manejar paciente crítico, empezar a atender pacientes críticos. Entonces, ahí fue donde nosotros entramos como hospital universitario y como Universidad Nacional a dar ese apoyo a través de nuestro programa de teleapoyo en cuidado crítico. Eso, digamos, solamente dos oportunidades grandes, sin hablar de las otras oportunidades que también la transformación digital nos ha ayudado, que ha sido todo lo que son programas de prevención y promoción de la salud a través de esta transformación digital. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en el contexto de la pandemia se volvió un riesgo ir a los centros hospitalarios. Entonces, si yo hoy no estoy enfermo, si no tengo síntomas, pero tengo factores de riesgo, pues yo sabe que prefiero no acudir a ningún centro hospitalario porque, digamos, por miedo, pero también por riesgo de que si ingreso a un centro hospitalario, la probabilidad de que me contagie es muy alta. Eh, esas tres situaciones llevaron a que definitivamente la transformación digital se volviera nuestra principal alternativa para continuar prestando servicios de salud en estos espacios. Hablo específicamente de nuestro programa de teleapoyo en cuadro crítico. Definitivamente esto nosotros no lo hacíamos antes. Cuando nosotros empezamos en el mes de abril a mirar cómo era el comportamiento de la pandemia en marzo y abril, qué era lo que estaba pasando en Europa, en Asia, y principalmente qué estaba pasando en España, en Italia, donde se desbordaron, digamos, la capacidad hospitalaria, específicamente las unidades de cuidado intensivo, pues surgió la preocupación desde acá, desde la universidad y desde el hospital, y era, oiga, ¿qué va a pasar si se logra conseguir los ventiladores que en ese momento tenía proyectado el gobierno nacional conseguir, que era llegar a más de 10.000 camas de cuidado intensivo, lo cual hoy es una realidad? O sea, sí se logró eso que en ese momento se estaba planeando.
decíamos, ¿quién va a manejar, digamos, este tipo de equipo biomédico cuando no se ha tenido esa experiencia de pasar de 5.300 camas de cuidado intensivo a más de 10.000, o sea, doblar esa capacidad? Se necesita un talento humano. Y un talento humano que no solamente es médico especialista en cuidado intensivo, sino también enfermeras especialistas en cuidado intensivo y todo el personal de apoyo terapéutico con experiencia y especialización en cuidado intensivo. Es como el equipo base, digamos, de una unidad de cuidado intensivo, porque hay otras zonas de otros servicios de interdependencia. Cuando planteamos eso, decimos, empecemos a entrar en contacto con todas estas regiones para empezar a mirar cómo ayudamos, a poner, digamos, nuestra principal fortaleza y era el talento humano. Y esa era la principal debilidad de ellos en las regiones. Entonces, tenemos la debilidad allá en las regiones para prestar el servicio con la probabilidad de conseguir los ventiladores y todo lo que se necesita para prestar el servicio en cuidado crítico, porque además monitores, bombas de infusión, todo lo que se necesita de equipo biomédico, pero a este lado nosotros, el equipo, digamos, altamente especializado en cuidados intensivos, y ahora, ¿qué hacemos para conectarnos? Y acá es donde aparece Cisco. Cisco, ¿qué hace? Básicamente Cisco lo que dice es, ustedes tienen, el uno tiene la necesidad y el otro tiene cómo suplir esa necesidad. Yo pongo ese canal para que ustedes se puedan comunicar. ¿Y cómo nos aportó Cisco? Cisco a nosotros nos ayudó de dos maneras. Primero, llevando equipos a diferentes regiones, a Amazonas, a Tumaco, a Quibdó, que son, pues, para todos nosotros en el país son áreas, digamos, con muchas limitaciones en prestación de servicios, pero a nosotros también nos donó equipos para, digamos, tener esa conectividad, o sea, con ellos. Además de los equipos, también nos dio las licencias para podernos conectar, no solamente con estas tres regiones que le mencionaba, sino también con los 22 hospitales que hoy estamos ayudando a través del teleapoyo en cuidado crítico, que la característica principal es que no tienen el talento humano y que tuvieron que ampliarse como parte de su expansión hospitalaria a montar unidades de cuidado crítico, digamos, sin tener ese talento humano. Entonces, Cisco lo que hizo fue ponernos ese canal como tal. ¿Por qué también no hemos podido llegar a otras zonas? Digamos, en algunas zonas inclusive todavía más remotas. No por problemas, no por la disponibilidad nuestra, ni por la disponibilidad de Cisco, sino por problemas de conectividad de las regiones. O sea, desafortunadamente es una realidad que también salió a flote ahorita con toda la pandemia y hay regiones nuestras donde desafortunadamente la conectividad con Internet es muy limitada. O si no, probablemente el acceso podría ser todavía mucho más grande. Entonces, ese es el gran aporte que nos ha hecho Cisco y lo cual hoy nosotros podemos decir que este programa lo pudimos implementar y que lo vamos a mantener con ese aporte. Porque, como siempre lo he dicho, o sea, no es solamente la pandemia y cómo nos unimos para dar respuesta a estas necesidades urgentes que nos llevaron a acelerar muchos procesos, sino también cómo mantenemos eso, porque el problema de talento humano en las regiones va a continuar, con o sin pandemia. Entonces, cómo mantenemos eso y volver la pandemia una oportunidad, como siempre lo he dicho. Y eso es lo que Cisco nos está ayudando. ¿Cómo nos ha apoyado básicamente esta transformación digital? Básicamente, lo primero, desde el punto de vista de prestación de servicios, o sea, poder nosotros acompañar a profesionales de la salud de otras áreas, en diferentes áreas, porque no es solamente en cuidado crítico, sino también de especialidades altamente, digamos, de alta complejidad. Por ejemplo, servicios de infectología que hemos puesto a las regiones a través de estas plataformas, donde pues tener un infectólogo en una región es muy complejo. Servicios de nefrología que también pues obviamente no lo tienen en una región. Desde aquí se le hemos dado conceptos también a los diferentes unidades de cuidado intensivo. Pero primero, desde el punto de vista de asistencia, o sea, de prestación del servicio de salud. Segundo, desde el punto de vista de capacitación, porque aquí nosotros desde el mes de abril empezamos nosotros también a preparar
diferentes disciplinas que tienen que ver con el cuadro crítico para que se tuvieran algún tipo de capacitación, así fuera una capacitación rápida para abordar el paciente crítico, y a través de esta plataforma pues hemos podido nosotros dar esa capacitación, digamos, en cosas del cuadro crítico. Pero tercero, el acompañamiento en dos sentidos. El primero, en el manejo de los pacientes. El segundo, en tres sentidos. El segundo, el acompañamiento en el manejo de estos equipos biomédicos, por ejemplo, específicamente los ventiladores mecánicos, donde pues muchas personas que están en la región es la primera vez que se enfrentan para el manejo de los ventiladores. ¿Qué hemos hecho? A través de esta plataforma es poder decir, oiga, ubíqueme la pantalla del ventilador. Mire, aquí tiene este botón, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto. Es una capacitación también en tiempo real. Y hay otra cosa que también ha sido muy importante, y es la gestión de las unidades de cuidado crítico en las regiones. Por ejemplo, que nos muestren, bueno, déjeme ver cómo son sus cubículos, cómo es que ingresa una persona cuando se va a colocar los elementos de protección personal para entrar a atender el paciente que tiene COVID como tal. Venga, miramos todo ese proceso de cómo ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque hemos tenido que también ayudarle a las regiones a controlar brotes en el personal de salud. Y ahí tenemos que entrar el paso a paso de cómo lo están haciendo, y muéstrenos ustedes cómo ingresa. Y ahí decimos, mire, de pronto sabe que acá es donde está la falla, o de pronto porque no hacen esta otra estrategia, de acuerdo a lo que nosotros también hemos aprendido en estos meses que llevamos atendiendo pacientes de COVID. Entonces, nos ha ayudado en la parte de asistencia, nos ha ayudado en la parte de educación, nos ha ayudado en la parte de gestión de unidades de cuidado crítico, y algo que es lo que nos va a seguir ayudando es el acompañamiento en la prestación de servicios de cuidado crítico, no durante la pandemia, sino hacia adelante. El principal punto débil, yo creo que sí es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es, hay una debilidad grande para poderla implementar, y es todo lo que es la conectividad. Como ya lo mencionaba, eso es una realidad que nos hemos dado cuenta. Mire, en el programa que hacemos nosotros de teleapoyo en cuadro crítico, pasamos revista en las horas de la mañana, pasamos revista en las horas de la tarde, porque pues son pacientes críticos que no podemos esperar al día siguiente o a la siguiente semana a ver qué otras estrategias buscamos para que vayan mejorando. Y nos vamos a comunicar, y desafortunadamente a esa hora no hay conexión. Entonces, ¿qué nos toca a veces? Solamente llamada, y a veces se cae la llamada, a veces no podemos ver imágenes. Eso creo que es una habilidad grandísima que tenemos, que eso es un reto para el Ministerio de TICS del país como tal, de cómo mejorar esa conectividad. Es más, con Claudia vivimos esa situación en Amazonas, con el equipo asignado los equipos asignados desde muchos meses atrás, pero el problema de conectividad no permitía que todavía se llevaran, porque estaban haciendo todos los arreglos de infraestructura y todas esas cosas. Entonces, la principal debilidad, esa me parece. La otra debilidad que me parece que es una cosa que también toca tener algún tipo de control, y es que pues la telemedicina, los programas de telemedicina han aumentado muchísimo en el país. Esto pues obviamente por la flexibilización también que se hizo desde el punto de vista de normatividad, pero pues nos toca entrar a mirar que sean lo suficientemente seguros, o sea, que en realidad estos programas en realidad sean seguros. Otra debilidad que también me parece que es muy importante en la telemedicina en el país es que a veces nosotros queremos ofertar desde aquí lo que yo tengo. Entonces yo digo, aquí tengo todas las especialidades médicas, tengo todo lo que usted quiera como tal, pero de pronto no es lo que necesitan en el otro lado, no es lo que están en la región. Entonces deberíamos es darle a la región lo que necesita la región. O sea, poderle yo ofertar de acuerdo a sus problemas de salud, cómo le ayuda a mejorar esos problemas de salud desde acá, pero no como desde acá yo le oferto todo lo que se le vende a todo el mundo, sino esas necesidades propias, esas necesidades específicas. Entonces, creo que esas son debilidades que tenemos nosotros como sistema de salud alrededor de lo de la telemedicina.
Y la cuarta, que me parece que es una debilidad importante, y es la cultura alrededor de la transformación digital, porque esto fue un cambio nuevo, no solamente en el escenario, creo que no solamente en salud, sino en muchas áreas. Esto de hablar de lo que hoy hablamos de teletrabajo, hablamos de hablar de teleeducación, lo que hacemos nosotros con la formación de nuestros estudiantes, nos ha llevado a que lo aprendamos a hacer, o hacerlo o hacerlo. Entonces, de pronto esa cultura ya tenemos que volverlo como algo normal, algo que nos facilita, digamos, esa prestación de servicio. Entonces, creo que eso es un proceso gradual, pero creo que la transformación digital, la telemedicina llegó para quedarse. ¿Hubo avances en educación de personal especializado en salud bajo la metodología digital remota en este tiempo en que todos nos vimos arrojados a la vida digital? Sí, claro, muchísimo. O sea, si nosotros lo miramos específicamente en salud, como ya lo había mencionado, pues nosotros hicimos capacitaciones a través de, o sea, a través de toda la transformación digital que hemos tenido ahora, todo el desarrollo digital. Le puedo decir que hoy tenemos 22 hospitales que le estamos ayudando, que pues, son muchos más los que esperamos poder seguir ayudando. Ojalá la pandemia pase rápido, pero desafortunadamente ha sido muy heterogénea, o afortunadamente porque también nos ha permitido ayudar en otras regiones. Por ejemplo, hoy Leticia y por ejemplo Tumaco, ya la pandemia, el pico, todo eso ya pasó. Hay otras regiones que les está llegando. Entonces ya lo que hacíamos con Tumaco, con Leticia, no nos necesitan tanto como lo estamos haciendo ahora. Pero digamos, esos 22 hospitales no conozco ninguno y los hemos capacitado a todos. O sea, no hemos tenido presencialidades más. En la gran mayoría de ellos no he tenido el primer, todos los conozco es así, a través de cómo estamos ahora, a través de las plataformas, digamos, digitales como tal. Pero mire, a todos los hemos capacitado. O sea, el avance en capacitación, en educación alrededor de cuidado crítico ha sido muy importante. El segundo, que también ya lo había mencionado hace un momento, y es esa capacitación en tiempo real. Usted está viendo el paciente, usted está viendo el monitor, usted está viendo el ventilador. Venga, déjemelo ver y yo le voy diciendo, mire, esta gráfica se interpreta así, este examen se interpreta así, este proceso, digamos, de atención lo debemos hacer así y así y así. Entonces, la capacitación continúa todo el tiempo. Por eso creo que ha sido una de las cosas muy, muy importantes, y es que es esa comunicación sincrónica, o sea, en tiempo real como tal, me permite tener esa interacción con el otro profesional de salud que está en el otro lado. Él me pregunte y yo le plantee, que yo le aclare dudas, yo como experto, pero también como académico, como profesor también de acá, pues de pronto por eso se nos facilita mucho, porque pues este es un hospital universitario donde estamos enseñando todo el tiempo. Entonces, eso nos ha permitido, pues la verdad, que la capacitación, la educación en salud sea muy importante. Y lo llevo al otro escenario también, porque yo soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y es la educación formal. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros estudiantes? Estamos haciendo a nivel de posgrado y a nivel de pregrado. Los seminarios, todo lo que es mesas redondas, todo lo que son revisiones de tema, club de revistas, discusión de casos clínicos, todo eso lo estamos haciendo a través de estas plataformas, digamos, digitales como tal. O sea, definitivamente, como lo mencionaba, toda esta transformación digital la teníamos, no la utilizábamos, no la hemos explotado como debía ser. Creo que esto aquí en adelante nos cambió el mundo. Uf, en esto para nosotros sí que es importante, o sea, muy, muy importante porque, digamos, lo que tenemos como eh, factor fundamental para proteger son los datos clínicos de una persona, o sea, la historia clínica de una persona. Cuando yo me contacto, cuando yo me comunico con una persona, con otro médico, o cuando mi enfermera se comunica con una enfermera, cuando la terapeuta se comunica con otra terapeuta, cuando me está diciendo, mire, don Luis llegó por unos síntomas respiratorios que empezaron hace tanto tiempo, me está dando datos de don Luis, que es una persona y que hace parte de sus datos confidenciales.
inclusive cómo adquirió el COVID o cómo se enfermó y cómo llegó al escenario en cuadro crítico, todas esas cosas. Cuando hablamos nosotros de ciberseguridad en salud es que todos esos datos definitivamente solamente quede entre el profesional de salud que lo está atendiendo allá, yo que estoy acá, y si yo tuviera algún contacto directo con la persona, si yo fuera el médico tratante de esta persona y estamos solamente los dos, es como estos datos quedan como una historia clínica. Solamente el paciente o el personal que lo está atendiendo allá y yo lo conocemos, nadie más. ¿Qué sucede? Que ahora, digamos, desafortunadamente, cuando hablamos de ciberseguridad, hemos tenido, digamos, y eso no es solo del país, sino en todo el mundo, ataques cibernéticos en los cuales, digamos, cogen datos clínicos, X número de historias, y que esto hace que se utilicen digamos, con propósitos delincuenciales como tal. Eso pues es muy estresante para nosotros como personal de salud, porque si yo voy a atender a un paciente en una de las regiones, yo lo primero que necesito garantizar es que sea segura esa comunicación. Por eso no lo puedo hacer a través de cualquier plataforma, sino que tiene que garantizarme esa seguridad de los datos clínicos de la persona que está al otro lado. Y a eso es que así es como nosotros lo entendemos en salud. O sea, tiene que ser completamente confidencial todos esos datos. Pues lo primero, ya creo que lo mencionaba hace un momento, o sea, que me garantice a mí que esa comunicación que tenemos, nadie más tiene acceso a esa comunicación, excepto que nosotros de manera voluntaria queramos compartirla. Pero el resto tiene que tener, digamos, esa seguridad, o sea, que el que si yo estoy atendiendo al paciente de manera directa o estoy ayudándole a otro profesional, que esa información que me están dando de allá para acá y que yo estoy dando de aquí para allá sea netamente confidencial, porque, pues, como lo mencionaba. Lo segundo, obviamente, que me permita, digamos, esa seguridad tiene que ser, por lo menos en nuestra área, en el adecuado intensivo, que me permita hacer de manera en tiempo real, o sea, que me permita, que me permita la conectividad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que tomar decisiones clínicas y en cuadro crítico es decisiones para allá. Es tomar la decisión de que tengo que ponerle tal medicamento o tengo que colocarle, conectarlo a un respirador o que tengo que ya, si hace un paro cardíaco, tomar la decisión si lo va a reanimar o no lo va a reanimar. Eso implica que tiene que ser permitirme enseguida entrar en comunicación, o sea, de manera inmediata. O sea, eso da seguridad, digamos, en ese proceso. Y el tercer aspecto que también me parece que debe cumplirlo, además de la reserva o de la confidencialidad como tal, es que me permita guardar los datos. Que el día de mañana yo quiero mirar, oiga, ¿qué era lo que mi compañero hace una semana o 2 semanas atrás había definido, digamos, respecto al manejo de don Luis, que está en la cama número 2 del hospital regional de determinada ciudad como tal, y que yo pueda tener esa trazabilidad, que ese dato quede registrado, pero nuevamente que ese dato, que esa información quede guardada, pero que quede guardada con todas las medidas de seguridad, como es una historia clínica normalmente, aún en la parte presencial, que eso es lo que hacemos nosotros, o sea, la historia clínica, digamos, física o la historia clínica digital como tal, presencial, pero todo el tiempo con todas las medidas de seguridad. Eso tiene que mantenerse, digamos, como requisitos fundamentales, diría yo, para decir que definitivamente hay ciberseguridad en salud, en la prestación de servicios. Vienen retos muy importantes y creo que conforme decidimos asumir el reto para enfrentar la pandemia, ahora el reto me parece que el más grande que tenemos es cómo mantener estos lazos que hemos establecido entre muchos actores para mejorar la prestación de servicios en muchas regiones, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Y cómo mantenerlo es por qué? Porque, digamos, los gobiernos locales
el gobierno nacional, inclusive los mismos hospitales, han hecho inversiones muy importantes en infraestructura y esa inversión se ha dado principalmente en ampliación o prestación de nuevos servicios de cuidado crítico. Sin embargo, termina la pandemia y continuaremos con el mismo problema que siempre hemos tenido nosotros en estas regiones, y es el personal altamente calificado para prestar servicios de alta complejidad. Viene el reto que mencionaba en cuanto a cómo mantener estos lazos o cómo seguir sumando en esto que hasta hoy hemos venido haciendo, y sumar entre Ministerio de Salud, entre entes territoriales de salud, entre hospitales regionales y entre hospitales, digamos, universitarios o de alta complejidad, que tenemos el talento humano altamente calificado en las grandes ciudades. Cómo mantener estos puentes entre el hospital de la ciudad, el hospital de alta complejidad y el hospital regional, pero todo coordinado. Y cómo mantener el puente a través de estas plataformas, cómo estar comunicados de manera permanente para mejorar aún más la prestación de servicios. Creo que ese es el reto más importante que nos viene ahora, porque el problema, como lo mencionaba, va a continuar, y es no tener el personal suficiente para que altamente calificado, y probablemente también hay que ser conscientes de que no podemos aspirar a que muchos hospitales regionales, por ejemplo, tengan ese talento humano altamente calificado, primero que lo tengan, porque probablemente no van a tener otros servicios, digamos, que dan apoyo para poder prestar servicios de alta complejidad. Por ejemplo, no podemos decirle a un hospital regional que monte una unidad de nefrología o una unidad de diálisis, cuando apenas tiene 6 camitas y cuando implica una cantidad de servicios adicionales. Entonces, más bien, cómo a través de estas tecnologías, cómo a través de estos puentes, prestamos nosotros ese servicio desde acá hacia estas regiones, y creo que ahí es donde está el reto, o sea, mantener lo que hoy hemos ganado, porque definitivamente el resultado final tiene que ser que la pandemia la volvimos una oportunidad para mejorar la prestación de servicios de salud en todas las regiones del país. Y creo que ahí es donde está estos lazos que hemos establecido con ustedes. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo: si no hubiese sido por la pandemia, de pronto no nos hubiéramos conocido ustedes y nosotros. Yo no hubiese conocido las regiones, yo no hubiese empezado a trabajar con otras disciplinas o con otras profesiones, por ejemplo, con ingenieros, por ejemplo, con, mejor dicho, una cantidad de personas, o no hubiésemos tenido las reuniones que hemos tenido ahora con el Ministerio de Salud, coordinando muchas estrategias para mejorar. Entonces, creo que todo esto lo tenemos que mantener, y ese es el reto que me parece que es más importante. ¿Cómo seguimos sumando para mantenernos y mejorar la prestación de servicios de salud? Gracias a ustedes también por toda la colaboración, por permitirnos llegar a las regiones. Como lo he mencionado muchas veces, la verdad me tocó el premio mayor, y el premio mayor es tener la satisfacción de sentir lo que me transmiten las regiones cuando se sienten que los estamos ayudando. Y eso no tiene precio. O sea, es una cosa donde uno dice, por eso insistir en que tenemos que mantener eso. O sea, es una cosa enorme. Tanto las poblaciones como el personal de salud agradecen esto, y yo personalmente les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber puesto, digamos, su granito de arena para que eso se pudiera llevar a cabo. Muchas gracias, de verdad.